Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Mateo capítulo 6 versículos 19 al 24. Continuamos con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre las riquezas. El Señor Jesús dice lo siguiente: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. En el transcurso del tiempo, mis hermanos, se han escrito muchas canciones acerca del corazón. Usualmente las canciones que hablan del corazón expresan sentimientos de amor o aún expresan sentimientos de tristeza o de alegría. De hecho, cuando nos enamoramos de una persona, una de las expresiones que más se usan para expresar nuestros sentimientos hacia esa persona es la expresión que dice: te entrego mi corazón, mi amor. Mis hermanos, el corazón es el centro de nuestro sentimiento. El corazón es el centro, mis hermanos, de nuestra persona. Es el centro de nuestros pensamientos. Pero en relación a Dios, mis hermanos, para poder ser buenos discípulos de Jesús, para poder ser discípulos verdaderos de Jesucristo, tenemos que dedicarle todo nuestro sentimiento al Señor Jesucristo. Tenemos que dedicarle toda nuestra atención al Señor Jesucristo. Él se merece nuestra fidelidad. Él se merece, mis hermanos, nuestra obediencia. Él se merece nuestro corazón. Y sabemos por qué se lo merece. Se lo merece por la persona que Él es en relación a nosotros. Él se merece nuestro corazón porque Él es nuestro Señor. Él se merece nuestro corazón porque Él entregó su corazón por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Él se dio completamente por nosotros para darnos salvación, mis hermanos. Y ese es el motivo más grande por qué el Señor se merece nuestro corazón. Y mis hermanos, aquí vemos en estos versículos que si nuestro corazón está bien con Dios, nuestra actitud hacia las riquezas va a ser correcta. Pero todo empieza en el corazón. Y yo creo que ese es el desafío más grande. Porque sabemos que la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que en el corazón también reside toda clase de pecado. Que el corazón puede ser engañoso. Mis hermanos, así como hay muchas cosas buenas que residen en el corazón, por otro lado, en el corazón también residen muchas cosas malas. Pero mis hermanos, el Señor, Él requiere que nuestro corazón siempre esté dirigido a Él. Que nuestro corazón siempre esté puesto en Él. Porque si nuestro corazón no está bien con Dios, mis hermanos, el mundo nos va a distraer. De hecho, vivimos en un mundo y vivimos en una época donde las distracciones influencian mucho en esta sociedad. Tenemos tecnología que usamos diariamente y que nos
distraen diariamente. El teléfono, el celular nos distrae. La computadora, el internet nos distrae. La televisión nos distrae. Facebook nos distrae. Mis hermanos, el mundo está lleno de distracciones. Y una de las más grandes distracciones que enfrentamos como cristianos es la riqueza. Somos atraídos por la riqueza. La riqueza, mis hermanos, nos da comodidad. La riqueza, mis hermanos, también nos eleva a una posición social más alta. Y como hablamos la semana pasada, las riquezas no son malas. De hecho, Deuteronomio capítulo 8 nos dice que Dios nos ha dado el poder para hacer riquezas. Dios nos ha dado los recursos, Dios nos ha dado las habilidades para hacer riquezas, para alcanzar riquezas. Y la semana pasada también vimos, mis hermanos, que Pablo le dice a Timoteo que Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero el peligro es, mis hermanos, que las riquezas, las mismas riquezas que son una bendición para nosotros, pueden ser una distracción. Nos pueden separar de la comunión con Dios, nos pueden separar de la comunión con el Hijo de Dios, nos pueden separar de la comunión con los hijos de Dios, con la congregación. Y eso sucede cuando nuestro corazón no está bien con Dios. Y si nuestro corazón no está bien con Dios, nuestra actitud hacia las riquezas no va a ser correcta. Tenemos que guardar nuestro corazón para poder usar las riquezas que Dios nos ha dado de acuerdo a su voluntad. Pero ya sabemos que en la vida, en esta vida cristiana, tenemos opciones. Como cristianos tenemos la opción de atesorar riquezas en la tierra y tenemos la opción de acumular o atesorar riquezas en el cielo. Tenemos la opción de ser generosos con las riquezas que Dios nos ha dado o tenemos la opción de ser ávaros y codiciosos. Y aguantar esas riquezas en nuestro corazón y no querer compartir las riquezas que Dios nos ha dado. Tenemos esa opción también. Y tenemos la opción de servirle al Señor con nuestras riquezas. Y tenemos la opción de servirle al dinero. Tenemos la opción de ser esclavos de Dios. Tenemos la opción de ser esclavo de las riquezas. Mis hermanos, eso es exactamente lo que vemos en el texto de hoy. El texto de hoy, mis hermanos, nos dice cuál debe de ser nuestra actitud correcta hacia las riquezas que Dios nos ha dado a nosotros. Mi intención es que aprendamos a examinar nuestro corazón, que aprendamos a cuidar nuestro corazón en relación a las riquezas que Dios nos ha dado. Queremos tener la actitud correcta hacia las riquezas, mis hermanos. Y lo que quiero hacer hoy, mis hermanos, lo que me gustaría hacer es que apliquemos este pasaje de tres maneras. Tres aplicaciones que les quiero compartir de acuerdo a este pasaje bíblico, mis hermanos. En estos pasajes, mis hermanos, vamos a ver el concepto de la inversión. En estos pasajes, mis hermanos, vamos a ver el concepto de la generosidad. Y en este pasaje, mis hermanos, vamos a ver el concepto de nuestra fidelidad a Dios, nuestra lealtad a Dios. Inversión, generosidad y fidelidad. Esos son los tres conceptos que quiero que nosotros aprendamos a aplicar. Vamos a empezar con el versículo 19. Y la primera aplicación que quiero que aprendamos es la siguiente. Invierte en los tesoros celestiales. Invierte en los tesoros celestiales. Mis hermanos, Dios nos ha bendecido con riqueza. Dios nos ha bendecido con dinero. Dios nos ha dado en abundancia, mis hermanos. Pero debemos de aprender a invertir en los tesoros celestiales en lugar de acumular solamente
los tesoros en la tierra. El versículo 19 empieza de esta manera. El Señor Jesucristo empieza con un mandamiento negativo. Él dice: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra. No guarden, no amontonen, no almacenen tesoros, riquezas. No guarden sus posesiones valiosas, materiales en esta tierra. En otras palabras, no inviertan en lo terrenal. Mis hermanos, recuerden que el pueblo de Dios son ciudadanos del reino. Y si ustedes leen el Evangelio según Mateo, el Señor Jesucristo nunca describe el reino de Dios como el reino terrenal. Siempre lo llama como el reino de Dios o lo describe como el reino de los cielos. Y si nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, si tú y yo somos discípulos de Jesucristo que le pertenecemos al reino, el discípulo de Jesucristo se concentra, se dedica a invertir en los tesoros celestiales y no en los tesoros terrenales, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque, nuestra pasión, nuestro corazón está en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Mis hermanos, y aquí el Señor Jesucristo nos dice: si ustedes están practicando el amontonar tesoros en esta tierra, dejen de hacerlo. Y también nos puede estar diciendo: si no lo han hecho, si no están amontonando sus riquezas en esta tierra, no empiecen a hacerlo. No caigan en eso. Porque el momento que empecemos, mis hermanos, a acumular para nosotros tesoros en esta tierra, es porque hemos perdido, mis hermanos, nuestra concentración en el reino de Dios. Y cuando Él nos dice: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, el concepto es la inversión. En otras palabras, ¿en qué estás invirtiendo tu abundancia? La semana pasada, mis hermanos, establecimos que todos aquí vivimos en riqueza. Cuando nos comparamos al resto del mundo, nos damos cuenta que vivimos en riqueza, mis hermanos. Todos nosotros aquí vivimos en abundancia. Todos nosotros aquí, mis hermanos, tenemos más de lo que necesitamos. Y aquí en este versículo, mis hermanos, Jesucristo implica la abundancia que tenemos en esta tierra. Él no nos habla de necesidades. El versículo 25 al 34 nos habla de necesidades, pero aquí nos habla de nuestra abundancia, de nuestra riqueza. Y todos aquí vivimos en abundancia, pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿en qué estamos invirtiendo las riquezas que Dios nos ha dado a nosotros? ¿En qué estamos invirtiendo la abundancia que tenemos? Porque el concepto aquí es, mis hermanos, que cuando nosotros guardamos o nosotros acumulamos, amontonamos nuestra abundancia, lo que nos está diciendo Jesucristo es que no lo estamos usando para el reino de Dios, lo estamos usando para nosotros. No lo estamos usando para el avance del reino de Dios, para el avance de la obra de Dios, pero lo estamos usando para nosotros. Lo estamos usando para nuestro placer. Y si lo usamos para nuestro placer, estamos diciendo que nuestro corazón está concentrado en nosotros y no está concentrado en Dios. Que tus riquezas no sean solo para ti. Disfrútalas, pero que tu prioridad esté en la inversión de los tesoros celestiales. Dios nos da riqueza, Dios nos da abundancia para poder invertir en los tesoros celestiales, mis hermanos. Y mis hermanos, este principio es algo que se aprende. No nacemos con esto. Para algunos puede ser que usted aprenda de noche a la mañana, pero para mí se ha tomado tiempo. De nuevo, mis hermanos, vivimos en una cultura que promueve la autosuficiencia. Vivimos en una cultura que promueve la avaricia y la codicia. Esta cultura promueve el sueño americano. Y el sueño americano te dice: acumula más, tienes la oportunidad para acumular más, por lo tanto, hazlo, concéntrate en ti. Pero el Señor Jesucristo nos dice: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, porque nuestro corazón debe estar concentrado en Dios
y nuestra inversión debe de ser en las cosas celestiales. Dice, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra. ¿Por qué? Algo que debemos de entender de los tesoros en la tierra, mis hermanos, es que son inseguros. Todo tesoro en esta tierra, mis hermanos, está expuesta a la destrucción. Todo tesoro que le pertenece a esta tierra, que tiene su origen en esta tierra, mis hermanos, tarde o temprano se va a desaparecer. Por eso el Señor Jesucristo dice, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Aquí el concepto es que los tesoros en la tierra son inseguros. Primero, la polilla y el óxido lo corrompen, lo destruyen. Mis hermanos, en ese tiempo los judíos, las riquezas de ellos eran en la forma de ropa, de cosecha, metales preciosas. Y por eso Jesucristo usa este ejemplo. No está diciendo que la polilla o el óxido son las únicas cosas que corrompen los tesoros en la tierra, pero aquí el concepto es que los tesoros en la tierra se corrompen, van a ser destruidos, se van a desaparecer. Son inseguros, por lo tanto, no inviertas tu abundancia en los tesoros de la tierra, porque se van a desaparecer. Los tesoros en la tierra son inseguros. ¿Por qué invertir en la inseguridad? ¿Por qué invertir en algo que va a ser destruido? Mis hermanos, tarde o temprano, nuestras riquezas se van a desaparecer. Y no importa, mis hermanos, que en el transcurso de tu vida tú sigas acumulando y tú sigas viviendo en abundancia y hasta puedes llegar hasta el último día de tu vida y decir, mira, nunca se me fue nada, seguí aumentando, pero el día que uno se muera, se te acabaron todas tus riquezas en esta tierra. Los tesoros en la tierra, mis hermanos, son inseguros, están expuestos a la destrucción. Pero Jesucristo nos da una mejor opción, nos da una mejor alternativa. Nos dice, más bien, acumulen, amontonen, atesoren para ustedes tesoros, sus riquezas, donde en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se metan ni roban. En otras palabras, los tesoros en el cielo son los únicos tesoros, mis hermanos, que son seguros. Son los únicos tesoros que tienen un valor eterno. Dice, y el discípulo de Jesucristo, el que le pertenece al reino de Dios, dice, él invierte en los tesoros del cielo, porque allí ni la polilla ni el óxido corrompen, y allí los ladrones no se meten y roban. Mis hermanos, en aquel tiempo, muchas de las casas de los judíos era construida con lodo. Y aquí cuando dice que los ladrones se meten y roban, literalmente significa que penetraban o que escarbaban. En otras palabras, ellos estaban velando a la gente dónde escondían su tesoro y luego cuando dormían por la noche, iban a las casas de ellos y empezaban a escarbar. Empezaban a penetrar la casa. Y aquí Jesucristo nos dice, existe una mejor opción. Existe una mejor alternativa y eso es que invertamos en los tesoros del cielo, mis hermanos, donde el óxido ni la polilla y donde los ladrones no se meten ni roban. Los tesoros en el cielo son seguros, mis hermanos. Pero yo creo que la pregunta sería, ¿cuáles son los tesoros del cielo? ¿Qué son los tesoros del cielo? Cuando hablamos en un sentido general, podemos decir que el tesoro del cielo o los tesoros en el cielo, mis hermanos, es nuestra salvación. Nuestra salvación que es eterna, la vida eterna que Cristo nos ha dado. Podemos decir que Cristo mismo es el tesoro mayor. Podemos decir que nuestros tesoros en el cielo son las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Cuando hablamos en un sentido general, podemos decir que la salvación o el cielo o Cristo mismo o las bendiciones celestiales son nuestro tesoro.
Pero cuando hablamos en un sentido específico, específicamente en este texto, en este versículo 20, cuando nos dice más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo, ¿a qué se refiere Jesucristo? No se refiere a lo espiritual, se refiere a lo material. En otras palabras, usa tu riqueza, usa tu abundancia, usa esas posesiones materiales para invertirlas en otras personas. Les quiero dar un ejemplo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, el versículo 17 le dice, a los ricos en este mundo. ¿Quién son los ricos? Mire a su lado, porque esto nos incluye a nosotros. Nosotros somos los ricos. Nosotros vivimos en abundancia. No estamos hablando de millonarios solamente o billonarios solamente. Estamos hablando de todos los que viven en abundancia y todos aquí vivimos en abundancia. Dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas de este mundo. Pablo le dice a Timoteo, mira, enséñales a todos los hermanos, a toda persona que vive en abundancia, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas de este mundo, sino, ¿dónde? En Dios. Enséñales que pongan su esperanza en las riquezas que están en Dios. Y luego dice, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Versículo 18. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y prontos a compartir. Hermanos, aquí vemos la inversión de nuestras riquezas. En otras palabras, enséñales que hagan bien con sus riquezas. Enséñales que usen sus riquezas para hacer el bien. Cuando nosotros usamos, mis hermanos, nuestra riqueza, nuestra abundancia para hacer el bien, entonces somos ricos, aquí dice, en buenas obras. ¿Cómo hacemos el bien con nuestra riqueza? ¿Cómo usamos nuestras riquezas para hacer buenas obras? Ayudándole al necesitado, ayudándole a un hermano que tenga necesidad, ayudándole al pobre. Hermanos, todos nosotros tenemos la capacidad y los recursos para usar nuestra abundancia y nuestras riquezas para hacer el bien, para hacer buenas obras con esas riquezas. Usa tus riquezas para ayudarle al que tiene necesidad. Usa tus riquezas, mis hermanos, para ayudarle a tu iglesia. Usa tus riquezas, mis hermanos, tu abundancia para invertirlas en el reino de Dios, sea lo que sea. Pero dice aquí, enséñales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y que seamos generosos con nuestra riqueza. Cuando habla de generosidad, mis hermanos, no está hablando de dar lo suficiente. Es decir, damos más de lo que se espera. Uno es generoso. En otras palabras, te encanta dar. Te encanta invertir en las cosas de Dios. Te encanta, tienes alegría cuando inviertes en las cosas de Dios, cuando ayudas al necesitado. No te cuesta nada. Y dice que seamos prontos a compartir. Que no aguantemos las cosas que Dios nos ha dado para solamente usarlas para nosotros y no las usamos para compartirlas, mis hermanos. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, enséñales a ser prontos a compartir. Versículo 19 dice, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento, ¿para cuándo? Para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida, mis hermanos. Cuando tú inviertes tus riquezas, mis hermanos, en los tesoros celestiales, estamos invirtiendo en el futuro. Dice, acumula para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Mis hermanos, en otras palabras, cuando inviertes tu abundancia, tu riqueza en los tesoros en el cielo, cuando los inviertes en las cosas de Dios,
Aquí Pablo le dice a Timoteo, tú no lo haces esperando recompensa terrenal, tú lo haces porque tú sabes que Dios te va a recompensar en el futuro. Tú lo haces porque te importa más el tesoro del cielo. Tú lo haces porque te importa más la recompensa celestial. Tú lo haces porque te importa más la gloria venidera que tú recibirás en el futuro. Y dice, y cuando tú aprendas a ser generoso, cuando tú aprendas a compartir tus riquezas, cuando tú aprendas a hacer el bien con tus riquezas y hacer buenas obras con tus riquezas, dice, tú vas a disfrutar mejor la bendición de Dios aquí y vas a disfrutar mejor la gloria de Dios en el futuro. Vas a entender lo que es la vida verdadera. Pero nuestro corazón tiene que estar bien, mis hermanos. Por eso Lucas 6:45 nos dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Si nuestro corazón es bueno, si está bien con Dios, mis hermanos, lo que existe en nuestro corazón, mis hermanos, son las cosas de Dios, lo bueno de Dios, y lo damos. Pero si nuestro corazón está mal, si nuestro corazón está malo, lo que va a salir de nuestro corazón es lo malo. Hermanos, los tesoros en el cielo son seguros. Y hay un versículo que me encanta, mis hermanos, que detalla mejor nuestra inversión en los tesoros del cielo. Porque no solamente seremos recompensados con la gloria de Dios por ser generosos en la tierra o por usar nuestras riquezas, mis hermanos, para las cosas de Dios, pero invertimos nuestra riqueza, mis hermanos, en personas para la salvación de ellos. Todo lo que se da aquí en la iglesia y todo lo que demos, mis hermanos, siempre tiene que ser con el fin de poder usar las riquezas que se han dado para alcanzar a otros, para que otros puedan ser salvos. ¿Por qué lo digo? Quiero que vean Lucas 16:9. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice, pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas. Ahora, no está diciendo que las riquezas son malas, lo que nos está diciendo es que las riquezas no tienen ningún valor de justicia, no tienen ningún valor espiritual, pero sí se pueden usar en las cosas de la tierra y sí se pueden invertir para las cosas de Dios, aún en la tierra. Dice, pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. En otras palabras, mis hermanos, si usamos nuestra riqueza para ayudarle a otras personas, específicamente o especialmente cuando esa persona no son salvas o no conocen al Señor, aquí nos dice Jesucristo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. Cuando tú bendigas a una persona, cuando tú bendigas con lo que Dios te ha dado a ti, tú estás invirtiendo en la salvación de ellos. Ahora, no estamos diciendo que todos se van a entregar al Señor, pero Dios usa nuestras riquezas para invertirlas en otras personas, para ayudarlos en su camino hacia la salvación. Aquí Jesucristo nos dice, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, porque cuando inviertes en esas personas y si se entregan al Señor porque han experimentado la bondad que tú le has demostrado, el amor de Cristo por medio de ti, y se entregan al Señor, cuando nos encontremos en el cielo y los veamos a ellos que se entregaron al Señor porque tú le ayudaste a esa persona con tu riqueza, dice, te va a recibir con acción de gracias. Se va a regocijar contigo porque Dios te usó a ti y usó tus riquezas para invertir en la vida de otras personas. Dice, nos van a recibir en las moradas eternas. Aquí específicamente habla de nuestra abundancia. Tenemos con qué dar. Tenemos con qué ayudarle a otras personas, pero tu corazón tiene que estar bien.
Cuando tu corazón está bien, vas a entender cómo invertir tu riqueza en los tesoros celestiales. Mis hermanos, lo que tú inviertas aquí, lo estás invirtiendo en el futuro. Si invertimos poco aquí, estamos invirtiendo poco allá. Si somos codos, si eres tacaño, si eres avaro, si eres codicioso, si no te gusta compartir tus riquezas, mis hermanos, lo que estás diciendo es que yo no quiero nada en el futuro. Tú estás diciendo, yo prefiero la recompensa terrenal que es insegura que la que es segura. Por eso Jesucristo nos dice, cuando tu corazón está bien, tú vas a invertir en lo que importa, en lo que tiene valor, en los tesoros del cielo. Por eso el versículo 21 dice Jesucristo, porque donde esté tu tesoro, dice, allí también estará tu corazón. Donde estén tus sentimientos, donde esté tu atención, donde tú inviertas tu corazón, dice, allí está tu tesoro. Tu tesoro, mis hermanos, señala dónde está tu corazón, y tu corazón señala dónde está tu tesoro. Por lo tanto, examínese un momento. Examínese un momento y pregúntese, ¿dónde invierto mi riqueza? ¿Dónde invierto mi abundancia? ¿Dónde invierto lo que Dios me ha dado? Porque de nuevo, todos aquí tenemos más de lo que necesitamos. Y si usted invierte en las cosas de este mundo, allí está demostrando que su corazón está en las cosas del mundo. Es un desafío, yo lo sé, porque es un desafío para mí. Tengo que ser sincero. A mí también me gustan las posesiones materiales. Yo quiero invertir en las cosas que me gustan o que a lo mejor avanzan mi vida terrenal o social. Y tengo que ser sincero, a veces me cuesta invertirlo en las cosas de Dios. Y a veces demuestro que mi corazón está en el lugar incorrecto. Mi tesoro señala dónde está mi corazón. Tu tesoro señala dónde está tu corazón. Y aquí Jesucristo nos dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón, mis hermanos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Se busca las cosas de arriba. Concéntrate en las cosas celestiales, como lo dijo Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Busca las cosas de arriba. Cuando tú buscas las cosas de arriba, tú inviertes en las cosas de arriba. Y cuando inviertes en las cosas de arriba, tú demuestras que tu corazón está en las cosas celestiales, en las cosas de Dios, mis hermanos. Por lo tanto, la primera exhortación es: invierte en los tesoros celestiales. La segunda exhortación o la segunda aplicación que les quiero compartir es la siguiente: enfócate en la generosidad. Concéntrate en la generosidad. Vive para ser generoso. ¿Por qué lo digo? El versículo 22 y 23, el Señor Jesucristo nos empieza a ilustrar la condición de nuestro corazón. Él empieza el versículo 22 diciéndolos: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Jesucristo nos empieza a ilustrar la condición de nuestro corazón. Mis hermanos, el que tenga su corazón concentrado en las cosas del cielo va a invertir en las cosas del cielo. Pero ahora Jesucristo usa la ilustración de un ojo y del cuerpo. Nos está diciendo que el ojo, mis hermanos, es la lámpara del cuerpo. En otras palabras, el cuerpo recibe su luz por medio del ojo. Es como una ventana. Y aquí Jesucristo nos está diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y nos dice, así que si tu ojo está sano o si tu ojo es bueno, y literalmente significa si tu ojo es generoso, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
Jesucristo usa esta ilustración. Nos dice que la luz, mis hermanos, es la visión espiritual o es la percepción espiritual, es el entendimiento espiritual. En otras palabras, si tu ojo es generoso, si tu corazón es generoso, vas a tener la visión correcta hacia las riquezas. Para poder entender bien las riquezas, para poder tener una actitud correcta hacia las riquezas, para poder manejar correctamente la abundancia que Dios nos ha dado, mis hermanos. Aquí Jesucristo nos está diciendo que tu espíritu, tu corazón tiene que ser generoso. Porque si tu corazón no es generoso, tú no vas a entender por qué Dios te ha bendecido con abundancia. Tú no vas a saber cómo manejar tu riqueza. Tú no vas a saber cómo administrar tus finanzas, tu dinero. No lo vas a saber, no vas a entender. ¿Por qué? Porque tu visión no está bien. Pero si está bien, si es bueno, si es generoso, tú vas a usar tus riquezas como Dios quiere que tú las uses. Que es algo que debemos de pensar la próxima vez que seamos bendecidos con más riqueza. Porque si nuestro corazón es generoso, mis hermanos, vamos a usar correctamente la riqueza que Dios nos ha dado a nosotros. Vamos a entender por qué Dios nos lo ha dado y vamos a entender cómo usarlas de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ahora la otra opción es la siguiente. El 23 nos dice, pero si tu ojo es malo, si tu ojo es avaro, si tu ojo es codicioso, si tu ojo es tacaño, dice, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande es esa oscuridad. Si tu corazón es malo en el sentido que es avaro, codicioso, no le gusta compartir las riquezas que Dios le ha dado. Si tu corazón no es generoso, dice, tu cuerpo no va a recibir la luz que necesita. En otras palabras, no vas a tener el entendimiento espiritual que necesitas para manejar tus riquezas. Vas a manejar tus riquezas de acuerdo a tu avaricia y tu codicia. Y Jesucristo nos dice, de modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande es esa oscuridad. En otras palabras nos está diciendo lo siguiente, nos dice, algunos piensan que tienen luz en su cuerpo. Algunos piensan que tienen el entendimiento correcto hacia las riquezas, pero no lo tienen. Dios nos bendice con más y le damos todo el crédito a Dios y reconocemos que Él es el que nos da riqueza, que Él es el que nos da abundancia y le damos gracias a Dios. Cada vez que recibimos más, le damos gracias a Dios. No nos equivocamos en eso. En esa parte estamos bien. Donde nos equivocamos es que pensamos que Dios nos bendice con más para separarnos de Él, para separarnos de la congregación, para concentrarnos más en nosotros. Dios no me bendice más a mí para exaltarme más, para satisfacer mi ego más, para satisfacer mis deseos más. Porque tenemos que ser sinceros, mis hermanos. Muchos de nosotros ponemos el trabajo, o sea, cualquier otro asunto que tengamos pendiente, le damos prioridad a esas cosas que a las cosas de Dios. Y pensamos que Dios nos está bendiciendo cuando eso no es lo correcto. Eso no es lo que Dios nos quiere enseñar. Eso no es el entendimiento correcto. Esa no es la actitud correcta. Jesucristo dice, pero si tu ojo es malo, es avaro, codicioso, tu corazón no está bien, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y no te engañes en pensar que tienes luz. Dice, porque cuán grande es esa oscuridad. En otras palabras, mis hermanos, si intencionalmente no somos generosos y acumulamos nuestra propia riqueza, nuestra propia abundancia y la usamos solamente nosotros porque no la queremos soltar, no lo queremos compartir, Jesucristo nos dice, ciertamente estás en oscuridad. Ciertamente tu cuerpo está lleno de oscuridad. Ciertamente tú no entiendes tu relación con Dios. Tú no entiendes lo que Dios quiere hacer contigo y con las riquezas que Dios te ha dado a ti.
Y vivimos en oscuridad pensando que estamos bien con Dios. Pero si nuestro ojo es bueno, es generoso, si nuestro corazón es bueno, es generoso, dice, vamos a entender lo que Dios quiere que hagamos con la abundancia que nos ha dado y vamos a administrar correctamente la abundancia, la riqueza que Dios nos ha dado a nosotros. Lo vamos a invertir en las cosas del cielo. Por lo tanto, nos enfocamos en la generosidad, mis hermanos. Enfócate en la generosidad. Que tu corazón sea generoso. Permite que Dios te use con lo que Dios te ha dado a ti. Por último, mis hermanos, la última aplicación que les quiero compartir, lo vemos en el versículo 24. Y la aplicación es la siguiente: permanece fiel al Señor de tus riquezas. Permanece fiel al Señor de tus riquezas. El versículo 24 nos presenta otra opción. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas, o a Dios y al dinero. En otras palabras, mis hermanos, si tu corazón no está bien, si tú no eres generoso, te vas a hacer esclavo del dinero. Vas a ser fiel al dinero, pero no le vas a ser fiel a Dios. Porque aquí cuando Jesucristo dice nadie puede servir a dos señores, literalmente nos está diciendo nadie puede ser esclavo de dos señores. Y recuerden, mis hermanos, que en ese tiempo un esclavo no tenía derechos sociales, no tenía derechos como persona. Era una cosa, era propiedad de un señor, de un amo, de un dueño. En otras palabras, si tú le sirves a Dios, te vas a dejar guiar por Dios. Tú te vas a dedicar a Dios. Tú vas a ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón está concentrado en Dios. Tú serás esclavo de Dios, pero de una forma positiva, de una forma gloriosa. Pero, dice, si tu corazón no está bien, tú serás esclavo del dinero. Vivirás para el dinero. Vivirás para tu riqueza. Todo tu tiempo, todo tu sentimiento, todo tu enfoque será en el dinero. No se engañen y piensen que puedan servir a dos señores. El esclavo es propiedad de una persona. El esclavo es de una persona. Por lo tanto, la fidelidad de ese esclavo le pertenece solamente a una persona. Y tenemos que decidir, mis hermanos, ¿a quién le vamos a ser fiel? ¿Le seremos fiel a Dios? ¿Le serviremos a Dios? ¿O seremos esclavos del dinero? ¿Seremos esclavos de nuestra propia avaricia, de nuestra codicia, de nuestras posesiones materiales, mis hermanos? Porque nos dice, aborrecerás al uno y amarás al otro. Te dedicarás al uno y menospreciarás al otro. Porque es imposible servirle a dos señores. Y el discípulo, mis hermanos, permanece fiel al Señor de sus riquezas. En otras palabras, Señor, yo sé, yo reconozco que tú me has bendecido con lo que yo tengo. Y porque lo reconozco y porque lo entiendo, porque mi ojo es sano, porque mi corazón es generoso, Señor, las riquezas que tú me has dado a mí son tuyas, por lo tanto, úsame a mí y usa las riquezas que me has dado como tú desees, porque yo vivo para ti. Yo te sirvo a ti, Señor. Yo soy tu esclavo y yo quiero que te glorifiques, Señor amado, con lo que tú me has dado a mí. Y cuando aprendemos a hacer eso, mis hermanos, téngalo por seguro que usted va a disfrutar más lo que Dios le ha dado a usted. Téngalo por seguro. Y téngalo por seguro, mis hermanos, que Dios le va a bendecir con más. Porque Él sabe que lo vamos a administrar correctamente y que lo usaremos para su gloria, para el avance de su reino en esta tierra. Mis hermanos, invirtamos en los tesoros celestiales.
Mis hermanos, enfoquémonos en la generosidad. Mis hermanos, permanezcamos fieles al Señor de nuestra riqueza. Y yo les aseguro, mis hermanos, que cuando aprendamos a hacer eso, Dios nos va a usar a esta congregación de una forma gloriosa, mis hermanos. Y llegará el momento cuando usted podrá decir: Señor, todo lo que yo tengo es para ti. Y cuando hagamos eso, vamos a vivir como discípulos de Jesucristo.